Lo íbamos leyendo ¿qué? En silencio, ¿verdad? Hermanos, a todo mundo de los predicadores y todas las hermanas y los hermanos en la iglesia de Cristo, sabemos que este capítulo 10 es cuando el apóstol Pedro hace uso ¿qué? De las llaves, ¿verdad? Que Cristo le dijo en Mateo capítulo 16, a ti daré las llaves ¿qué? Del reino de los cielos. Y todo lo que atares ¿qué? En la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra ¿qué? Será desatado también, ¿qué, hermanos? En el cielo, ¿de acuerdo? En el capítulo 2 del libro de los Hechos se registra la apertura al reino de los cielos del pueblo judío, del pueblo hebreo, ¿de acuerdo? Y esto tenemos datos muy peculiares. Fue en Jerusalén el día de Pentecostés a las 9 de la mañana, descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Los apóstoles junto con Pedro empiezan a predicar ¿qué? A Jesucristo como Señor y Salvador. Se bautizan como 3,000 personas y ese es el principio de la iglesia de Cristo entre los judíos. Así es. Pero ahora aquí tenemos la descripción de cómo el apóstol Pedro hace uso de las llaves del reino para abrir la entrada ¿a quiénes? A todo el mundo, a todos los que no somos judíos. ¿Hay alguien que es judío aquí? Dicen los que saben un poquito de la biografía que uno de los pretendientes a la presidencia de la República, el señor Meade, es judío. Yo no sé si es o parece. Lo único que sé es que este hermoso capítulo 10 del libro de los Hechos tiene varias cosas bien importantes para nosotros. Porque usted y yo somos gentiles. ¿Sí? Esto es para nosotros directamente. A mí me da tristeza ver cómo escribo en un folletito que pronto van a tener en sus manos también, cómo los pastores, los teólogos, los sacerdotes, los líderes religiosos toman medias verdades de las sagradas escrituras y las convierten en grandes mentiras. Y así, por eso hay tanto grupo evangélico, por eso hay tantas, cada quien tiene su propia estructura, cada quien tiene sus propias doctrinas. Pero el Nuevo Testamento habla en singular, una iglesia, y también habla en singular de ¿qué? De una doctrina. Cuando habla de doctrinas, Mateo capítulo 15, 7 a 9, son doctrinas ¿qué? Humanas. Y cuando habla de doctrinas también habla de doctrinas diabólicas, según el apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4. Por ello nos conviene entender, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasó entre el capítulo 2 del libro de los Hechos y el capítulo 10? ¿Se han puesto a pensar en un momento? ¿Saben por qué no nos ponemos a pensar? Porque no amamos a Dios. Si lo amáramos, nos pondríamos a reflexionar las maravillas que Dios ha estado haciendo constantemente para nuestro beneficio, para beneficio de la humanidad. Y la humanidad no le agradece a Dios, porque la mayor parte de la humanidad no ama a Dios. Y nosotros que decimos en los cantos y en las oraciones que le amamos, necesitamos evidenciarlo. Déjenme, les pongo un ejemplo bien rudo. Una mujer, ¿qué preferiría? Que su esposo le diga cada ratito: mi amor, te amo, te amo, te amo, desde que amanece te amo. No trabaja, el hombre no trabaja, no trae para los alimentos, la mamá tiene que lavar, planchar, porque ya se acabó el gas aquí, porque ya llegó el recibo de la luz, porque hay que pagar una colegiatura, y él: te amo, y te amo, y te amo. ¿Le sirve de algo a una mujer que un hombre la haga así? ¿Perdón? No. Es gráfico, ¿no cree usted? Pero hay un hombre, a veces hay hombres que no dicen a una mujer te amo, pero desde las 7 de la mañana están trabajando y llegan hasta las 6, 7 de la tarde. Y el día sábado, mujer, aquí está ¿qué? Para que no nos falte nada. ¿O no es cierto? ¿No creen que una mujer prefiere un hombre así? Hermanos, en ese sentido, nosotros no necesitamos estar diciendo a Dios que lo amamos a cada rato. Necesitamos ¿qué? Evidenciarlo.
¿Cuántas veces usted ha oído, desde que nació, desde que ya tiene uso de conciencia, que Dios esté desde el cielo diciéndonos que nos ama? ¿Lo ha oído alguna vez? Yo he oído truenos, relámpagos, he estado en algunos huracanes. Cuando estaba en la pesca, hermanos, yo quería saber lo que era estar debajo de un huracán. Así que en el techo del templo, que es de mucha resistencia, de alguna manera, déjame decir, yo lo hice, por eso soy consciente de la resistencia, amarré unos cables cruzados y luego nos amarramos otro muchacho y yo, y vimos, hermanos, cómo se remolineaba ahí arriba del aire, y las ráfagas, el agua que salía para todas partes, mis amados hermanos, y luego se siente, hermanos, tremendo ver cómo va pasando el huracán, y solamente porque los cables eran gruesos, de veras, no nos movió, o sí nos movía un poquito, como queriéndonos lanzar para un lado o para otro, pero como estábamos amarrados no había tanto riesgo. Sé que fue una locura, pero a mí me encanta ver desde diferentes ángulos el poder de Dios. La primera vez que yo sentí fue cuando estuve en lo más alto del Popocatépetl. Usted sabe que es el volcán que está cerca entre México, Puebla y Morelos, ¿es cierto? Está el Popocatépetl, está la Malinche, está el Iztaccíhuatl. Bueno, pues me fui al Popocatépetl, apenas 16 años, y yo quería ver, y ¿sabe una cosa? Dije, Dios santo, porque el salmista dice que Dios, como hizo los cerros, hermanos, las montañas, con sus manos, ¿cierto? La primera vez que vi el mar, hermanos, me impresionó tanto. Iba yo a cumplir 15 años, fui con un amigo de Puebla a vender medicamentos de laboratorio Sinfán, y me dice, no veas, te vas a llevar una hermosa sorpresa. Y me llevó hasta la quebrada. Usted sabe qué es la quebrada, ¿no? Donde se echan los clavadistas, allá en Acapulco. Y cuando estábamos arriba, hermanos, me quitó la venda de los ojos. Dios santo, esto es la mar. Por primera vez fue, de veras, hermano, impresionante. Ahora conozco todas las playas de nuestro país, y de veras, cada vez que veo las montañas, los ríos, las lagunas. Viví a 2 horas de la Laguna Madre, de la laguna más grande de nuestro país, que es Tamaulipas, hermanos. Los ríos, el río que está en Chiapas. Dios es tan grande, hermanos, tan maravilloso. Ayer estaba un momento en la casa de la hermana, de la mamá de nuestro hermano Bogart. Estábamos viendo la televisión en el programa ese Netflix, en donde pasan documentales, las flores, los animales. Hermano, tanto de cómo Dios fue cuidadoso para poner en las arañas la habilidad de hacer sus telarañas, ¿no es cierto? Y de cómo las golondrinas vienen desde Canadá, pasan Estados Unidos, pasan por México y se van, y las mariposas monarca no hacen otro tanto, hermanos. ¿Quién les puso en su cerebro eso, hermanos? Un profesor de biología diría, una señora gorda con canasta, que se llama ¿qué? La naturaleza. ¿No? La naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? La naturaleza no es nada, hermanos. Es lo creado por Dios. Es lo creado por nuestro Padre Celestial. ¿O no, hermana? Hermana maestra. ¿Verdad que sí? Por eso tenemos un Padre tan sabio, tan poderoso, y así es su amor para con nosotros. Y por ello nos conviene entender que su Hijo le dio las llaves al apóstol Pedro para que también abriera la entrada a nosotros, a su iglesia, a su cuerpo, al reino de los cielos. En medio de casi 4 millones de habitantes aquí en Tijuana, ustedes son selectos. Dice el apóstol Pedro, ¿escogidos qué? Hermanos, cuando se van a comprar a la tienda jitomate, cebolla, agarren y ponen las cebollas y toman sin ver. ¿Así lo hacen? No. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué? Real sacerdocio. Nación santa. Esos son ustedes, amados hermanos. Vívanlo así, con toda la intensidad.
déjenme preguntar una cosa. ¿Quién de ustedes, si tuviera un papá o un esposo multimillonario, quisiera tener una carcacha de años 70 y tantos, que se le ponchó una llanta, que se le quebró una muella atrás, que la suspensión ya no funciona? Levántese su mano, ¿quién querría eso? Pues, ¿a tú sí, hermano? Yo sí, porque me gusta lo viejo, hermano. Ah, muy bien, hermano. Pero él quería un carro viejo, pero que estuviera como nuevo, ¿cierto? Porque si estuviera viejo y no pudiera arrancar, el motor amarrado, el diferencial haciendo ruido, la transmisión haciendo ruido en los engranes, ¿lo querrías? No, por eso digo que se necesita un carro viejo, en buen estado, pero para en buen estado. construirlo. Claro. Les digo, hermano, ahora, nuestro Padre Celestial, hermanos, tiene un especial propósito. ¿Saben cuál es el negocio del Padre Celestial? ¿Cuál es el negocio? Un 10 a quien lo sepa. Sí, hermano. Dios quiere, ¿sí?, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para eso, el Padre no juntó oro, ni juntó plata. ¿Con qué nos compra, hermanos? Con la vida de su Hijo Jesucristo. Con la sangre, sí, amado hermano, con la sangre de su Hijo. Pero no solamente a nosotros, ha comprado a mucha gente aquí en Tijuana. Y por eso nos conviene entender, el Padre, en su plan, para que avance su plan de comprar almas, hermanos, hizo una elección hermosa con Cornelio. ¿No le parece a usted? Cornelio se parece mucho a un hombre del Antiguo Testamento. ¿Quién? Job. Cuando el diablo viene con atrevimiento entre los ángeles y Dios le dice, no haz que... ¿No has visto a mi siervo Job? ¿Qué es? 4 cosas. Que es Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cómo es Cornelio? también. Unas características muy similares. Y por eso Dios envía a un ángel para que le diga, envía hombres, ¿qué? A Jope, a la casa de un Simón curtidor. Hermoso. ¿Sí? Cuando él venga, él te va a decir lo que debes hacer. ¿Así es, hermanos? Y elige a 2 sirvientes y a un soldado fiel a él y los envía. Y mientras Pedro tiene mucha hambre, levanta la mano, ¿quién tiene hambre? Ahorita vamos a ir rápido. No vamos a... Sí, plaquito lindo. Ahorita vamos a ir a comer todos, ¿de acuerdo? No vamos a tardarnos mucho. Porque yo también tengo hambre. Poquita, ¿no? No, hermano, no se asuste. Nada más poquito. El punto es hermanos. Y se sube y le viene, ¿qué? Un éxtasis. ¿Cierto? ¿Qué diferencia hay, hermanos? Algún día me gustaría exponer un tema que se llama el joven entre el vértigo y el éxtasis. ¿Qué diferencia hay entre un vértigo y un éxtasis? El vértigo provoca mareo y ganas de vomitar. En el éxtasis se queda uno fascinado, asombrado. ¿Me voy a entender? Y los jóvenes, aunque no quieran, muchos viven en medio de esos 2 puntos su vida, hasta que logran madurar, hasta que logran tener puntos de referencia muy objetivos. Por eso nos conviene entender. Y ves que se abre el cielo y que desciende un lienzo atado por los 4 cabos, y dentro del lienzo todo tipo, ¿qué? De animales. Hermanos, aún animales, ¿qué? Inmundos. Inmundos, ¿cierto? Y una voz desde el cielo que le dice, levántate, Pedro, mata y come. ¿Y qué dijo, hermana? Pedro, ¿qué dijo, mamá de hermana? Pero el Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Sea correcto, hermana? ¿Pedro de dónde era, hermanos? De Capernaum, ¿cierto? De Galilea. Era un pescador, hermano. Pero miren una cosa, hermano. No reaccionaba, reflexionaba. Y él sabía que si comía algo inmundo, automáticamente él iba a pasar a la condición de ¿qué, hermano?
y estar también ¿qué? Inmundo. ¿Sí? No, Señor, porque ninguna cosa común en mundo he comido ¿qué? En mi vida. Jamás. ¿Verdad? Dios quiere, según Hebreos 1:9, Dios quiere que aborrezcamos el pecado, pero que amemos la justicia, porque así lo vivió su Hijo. Ahora bien, rápidamente, hermanos, llegan y le están preparando algo de alimentos allá abajo, pero mientras están preparando esto, llegan los dos siervos y tocan. Aquí vive un ¿qué? San Pedro. Simón Pedro. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, ¿qué? Ya lo venían a buscar, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios quiso que Pedro comprendiera con esa visión? Y lo comprende cuando llega a la casa de Cornelio. Dios me ha mostrado que no llame a nada, a nadie, ¿qué? Común o inmundo. Porque Dios lo ha santificado. ¿De acuerdo? Inclusive el apóstol Pablo hace una síntesis también breve cuando dice que todo podemos comer porque es santificado con la acción de gracias. ¿Okay? Algunos grupos dicen no tomes café porque es pecado. Alcohol así lo dicen, que si tomas café es pecado, dicen quiénes. Los mormones en su canción dice alcohol, ¿o no es cierto? La coca dicen que también es pecado beber Coca-Cola. En lugar de decir cuestiones que nada tienen que ver con la vida espiritual, la coca hace daño, pero en otro sentido, porque tiene mucho azúcar. Pero no es pecado, hermano. Eso no es cierto. Muchas cosas tendremos que tildarlas de pecado. Y Dios las ha hecho para nuestro beneficio. ¿Ustedes creen que Dios hizo también la marihuana? Sí. ¿Eh? Sí, no todas las plantas. Pero no para qué Para que los seres humanos la fumaran. Sí. ¿Sabe usted que desde el siglo antepasado la gente del Perú cortaba porque se daba natural, pero no la ponían a secar y tampoco que la fumaban? Como van para arriba, la mascaban. Cuando eran solamente las tribus, como los aztecas, igual los incas del Perú masticaban la marihuana y con eso se les quitaban los dolores por lo helado, por lo frío de las montañas y por tanto que iban caminando con cargas hacia arriba. Dios ha hecho todas las cosas para nuestro beneficio, pero el abuso, el exceso es lo que convierte algunas cosas en perjudiciales o dañinas. ¿No es cierto? Ahora bien, al día siguiente viene y Pedro llega. Y por favor escuche lo que aquí dice en el capítulo 10, por favor. Una cosa de veras hermosa, hermanos. Versículo 28. Ya lo leímos, ahora ya vamos a escoger 4 cosas. Les decía y nos vamos a casita. Desde el versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, ¿qué? y amigos más íntimos. Ese es el punto. Hermanos, en el plan de evangelismo no tenemos que de alguna manera ir a buscar gente desconocida. Entre los familiares y los amigos hay muchos de ellos que necesitan el conocimiento que del evangelio. Busquemos la forma, orando, animándoles, para que teniendo reuniones familiares, directamente a ellos les leamos que el Evangelio según Marcos primero y luego el libro de los Hechos. Te voy a decir, de veras con todo respeto, ¿qué está pasando en algunos lugares? Hermanos, si de enero a junio, ¿cuántos meses son? 6 meses. ¿Sí? Si buscamos a una mujer, a un hombre, a una pareja o a una familia y le leemos el Evangelio según Marcos, ¿cuánto tiempo nos puede llevar? Y luego el libro de los Hechos. ¿Cuándo más? ¿Sí es cierto, hermano? Entonces, de enero a junio, sin estar despeinándolos, sin andar
desesperados, nada, con toda tranquilidad, ¿cierto? Porque ese es el poder del Evangelio. Cristo dijo, el reino de los cielos es semejante, y puso muchas parábolas para describir cómo era ¿qué? El reino de los cielos, la iglesia. Alguna vez dijo, el reino de los cielos es semejante ¿qué? A harina. ¿A la harina qué se le puso? Levadura, ¿cierto? ¿Y qué hace la levadura? Pues, La esponja, ¿cierto? La fermenta. ¿Y cuánto ruido hace? ¿Cuánto escándalo? ¿Eh? No, hermanos. El Evangelio, voy para el centro y escucho buenas personas que están ahí con unos micrófonos, dicen hablando de Cristo, dicen otra vez medias verdades y las acomodan a sus grandes mentiras de los grupos evangélicos a los que asisten. No, hermanos. Eso es como poner en ridículo algo tan hermoso, algo tan importante, algo tan grande como es el Evangelio de Cristo. No, el Evangelio tenemos que tomarlo en serio, con mucha formalidad, con mucha responsabilidad, con mucho respeto. Y nos daremos cuenta de lo poderoso que es el Evangelio, leyéndolo a las personas tranquilamente. Comentaba un poquito con la hermana con el esposo de nuestro hermano Pepe, el lunes o martes. El lunes estuvimos un poquito ahí orando y la hermana hizo unos hotcakes sabrosísimos, bien grandotes. A mí me encantan mucho los hotcakes. Bueno, ahora ya lo sabe usted también. Una cosa que tienen los hermanos de Guerrero, unas hermanas de Guerrero, que trabajan en un kinder, es que una que no trabaja como maestra, sino que hacía el aseo, le habló de la palabra de Dios a una maestra. Y luego esta maestra empezó a venir a la iglesia. Y esta maestra le habló a su hermana. Y luego a otra hermana. Y luego a su esposo. Y luego a su cuñado. Y ahora ya son dentro del kinder 5, la hermana que no es maestra y 4 maestras del kinder. De tal forma que la directora, ¿qué cree que le dijo? Bueno, van a convertir a todo el kinder a su religión. La hermana obviamente dijo palabras sabias, ¿verdad? No es que queramos nosotros. ¿Quién es el que quiere, hermanos? El Señor. ¿Ah? Eso es lo que el Señor quiere. Pero entre tus amigos, entre tus familiares, entre tus vecinos. Aquí, buenos días, vecina, buenos días. En la casa del hermano José, al ladito, hay un albañil, ¿cierto, hermano? Se llama Miguel. Yo empecé a hablar con él. Y dije, ¿qué día nos vas a dar la oportunidad de leer la palabra de Dios como te preguntaba? Dijo, estoy hablando con mi familia, pero sí quiero que la leamos. Ya dijo que sí. Ahora, en otra mañana que me levante y lo vea que está afuera, le voy a decir, le voy a preguntar cuándo. Ya no voy a preguntar cuándo, es decir, ¿el jueves o el viernes? ¿Verdad? Para que no se escape. Si dice el viernes, no le voy a preguntar, ¿y a qué hora? Porque para eso no hay hora, hermanos. ¿Qué le voy a preguntar? ¿A las 5 o a las 7? Se llama Miguel, sé dónde vive. Nada más me falta ¿qué? Día y hora. Nada más, hermano. No hay ciencia. No hay publicidad. Es el poder del Evangelio. Porque tú eres sierva del Altísimo. Porque tú eres siervo del Altísimo. Eres propiedad de Él. Busquen por qué dice Romanos capítulo 14, versículos 7 y 9. El que lo tenga, hermanos, léalo todo completo, por favor. Romanos 14, 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Perfecto. Bueno, una vez más. Perdóname por ser impertinente, hermano José. Una vez más. ¿Cómo dice esas palabras? Porque ninguno de nosotros vive para sí. Gracias, hermano. Adelante. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió, porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Qué les parece? ¿Vamos a ver? ¿Para quién vivimos? Para Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué vivimos para Cristo? Porque por Él somos. ¿Perdón? Porque por Él somos. Porque somos de Él, mi amada hermana. Perdón, porque este hombre es un poco tonto.
¿Por qué somos de Él, hermana? Porque Él nos compró con su sangre. Él nos compró con la sangre de su Hijo. ¿Sí? O sea, atengámonos a entender esta dimensión, hermanos. Si vivimos, ¿qué dicen una vez más, hermano? Por favor, hermano. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Ay, ay, ay. No vivimos para ponernos cachetones. No vivimos para hacer lonjas en la cintura. No vivimos para hacer cuentas en el banco. No debiéramos vivir pensando todo el tiempo: mi casa, mi carro, mi perro, mi gato, mi hijo, mi hija, la beca, la luz, el teléfono, el celular, mis chanclas, mi vestido. No, eso es estar pensando en nosotros, ¿o no? Aquí textualmente dice, hermanos, no hay filigrana. Son palabras bien comprensibles. Pues si vivimos, ¿qué, hermanos? Para él vivir. Ay, ay, ay. ¿Dónde quedan las palabras del hombre que dice: mi amor, a su esposa, amor, yo vivo para ti, corazón, entiéndelo? Ten cuidado, hermano. No tienes derecho. Y tú también, hermana. Hermana, si tú vives, ¿para quién vives? Para Cristo, porque Él te compró con su sangre. Hermana, tu esposo no te compró haciendo una factura en el registro civil. Ni tú la compraste a ella, hermano. Eso es un regalo de Dios que te permitió, que nos permite la vida a ti, hermana, a ti, hermano, para que seamos, ¿qué? Pareja, familia. Y tus hijos, acuérdate, Salmo 100, verso 3, tus hijos no son tus hijos ni son tus hijas. Dios los envía como huéspedes para que los encamines a su Hijo Jesucristo. ¿Cierto? No son de nosotros. No nos adueñemos. Una ocasión, estando en una reunión de varones con sus hijos y sus hijas, le decíamos: los mormones sacan de las escuelas un año a sus hijos para que vayan a predicar a José Smith y al libro del Mormón. ¿O no es cierto? ¿Qué hace? ¿En qué dirección encaminamos nuestros hijos que son propiedad del Padre? Porque Él nos hizo a nosotros, hizo a la esposa, hace a los hijos, hace a las hijas. ¿Por qué no nos encaminamos en la misma dirección, hermanos? Porque la mujer dice: es mío, yo lo parí. Y el hombre que dice: no, es mío, yo lo engendré. Pues no es cierto. Somos propiedad, porque Él nos hizo. Mi hermano Juan Antonio Monroy, hace mucho tiempo, cuando hablaba en Monterrey, platicó una historia. Había un niño que tenía mucha habilidad para quitarle a la madera lo que le sobraba. Un trozo de madera le quitaba lo que sobraba, ¿y qué cree usted que parecía? Un caballo. Otro trozo de madera le quitaba todo lo que sobraba y apareció un barquito, porque tenía mucha habilidad para esculpir en madera. Y una vez hizo un barco grande, pero luego alguien se lo robó y desapareció por meses, hasta que una ocasión iba caminando frente a una tienda de esos donde venden cosas usadas. ¿Cómo se llaman? De segunda, gracias, hermano, una segunda. Y ahí ve el barquito dice: oiga, señor, ese barquito es mío. Yo lo compré. Y si quieres que sea tuyo, te cuesta tanto. Señor, no lo venda. Se fue y pues puso a trabajar, a vender esto y lo otro, y juntó el dinero. Y luego viene: Señor, aquí está lo que puede estar el barquito. Toma su barquito y el niño dice: barquito, ¿eres mío qué? 2 veces. Primero, porque yo te hice. Y segundo, porque yo te compré. Y eso ocurre exactamente con su bendito Padre Celestial. Nos hizo, hermanos, ¿cierto? Salmo 100, verso 3. Zacarías 12, 1. Él nos hizo. Y Él nos ha comprado con su preciosa ¿qué? Sangre. Para que no sigamos haciendo lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me conviene, lo que me causa placer. Él nos ha comprado con la deliberada intención de que hagamos su voluntad. ¿Sí? Cornelio lo entendió tan perfectamente que vea lo que dice el versículo 34, por favor. 33.
y 34 juntos, por favor, hermanos. Hechos, capítulo 10, 33 y 34, lo acabamos de leer, lo tenemos fresquecito, pero escuchemos otra vez cómo describe el doctor Lucas este hermoso acontecimiento. Dice Cornelio: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en presencia ¿de quién? Si yo fuera tonto, les diría: hermanos, ustedes están delante de mi presencia en este momento. Sí, es todo biológico, ¿sí? Pero hablando espiritualmente, hermanos, estamos todos delante de quién? Delante de Dios. Y escuche qué dice: ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ¿qué? No lo que se te ocurre a ti, Pedro, ¿sí? No lo que tú quieras. Estamos aquí en presencia de Dios para escuchar todo lo que Dios ¿qué? Te ha mandado. ¿Sí? Aprendamos cada vez más a depender de Dios, amados hermanos. El mundo se está perdiendo. Nuestro país está hundido en la corrupción. De América Latina es uno de los países más corruptos. Solamente Haití y otros 2 países, y luego inmediatamente seguimos nosotros en corrupción. Yo no le voy a ningún partido y jamás discutiré con ustedes quién es el mejor. Solamente digo que uno de los candidatos a la presidencia de la República dice: es muy fácil hablar de cómo sacar a la gente pobre de la pobreza, y es muy fácil esto, pero yo hice esto. Cuando estaba en tal administración saqué a 2 millones de mexicanos de la pobreza. No conozco a ninguno. ¿Usted sí? Si usted quiere saber cuál es la verdadera naturaleza de este hombre, hacia la página 56 o 57 del libro de Giovanni Papini, que se llama God, ahí dice exactamente las intenciones de esta persona. Solo si usted quiere saber de política, soy apolítico, pero los conozco porque los estudio a cada uno. Dios tenga misericordia de nuestro país, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos y en manos de los políticos. Qué destino tan cruel le ha tocado a nuestro país, de veras. Afortunadamente, ahora somos cristianos. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, ¿qué, hermanos? No hace, hermanos. Dios no hace acepción de personas. El apóstol Pablo, comprendiendo esto, dijo en Romanos 1:16: no me da vergüenza predicar el evangelio porque es poder de Dios para al judío primeramente y igualmente también que al griego, o sea, a nosotros. Gracias a Dios por su gran misericordia. En el versículo, hermanos, 39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó ¿qué? De los muertos. Y mire, hermanos, la orden: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y miren, hermanos, aún al mundo le gusta oír que Jesucristo es ¿qué? El Salvador. ¿No es cierto? Varios hombres que les pregunto y varias mujeres así aquí en varios negocios de la ciudad que he estado platicando, ahorita ya estamos haciendo con uno concretamente, dicen: no, es que yo creo en Dios. ¿O no es cierto que la mayor parte de la gente cree en Dios? ¿Perdón?
No, yo creo que Jesucristo es el Salvador también. Pero no para todos, hermanos. Jesucristo es el Salvador para quien cree en Él y sintoniza su vida a la voluntad de Cristo. Cristo es su Salvador. ¿Lo entienden? Pero para quienes oyen y les da lo mismo, quieren seguir haciendo su vida desde su punto de vista, desde su parecer, no es su Salvador, hermanos. No lo necesitan, no lo toman en cuenta, no hacen cambios profundos en su vida. Para ellos, Dios ha puesto a Jesucristo como juez de vivos y de muertos. Y eso no solamente lo dice aquí, en el capítulo 17, rápidamente, ya casi vamos a la parte final, hermanos. Vea usted en el capítulo 17, los últimos versículos. Del libro de los Hechos. Verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué? ¿Quién manda, hermanos? ¿El presidente de Estados Unidos? ¿Enrique Peña Nieto? ¿El presidente municipal de aquí? No, hermanos, Dios manda. Y esa es la gran desobediencia de la humanidad. Dice claramente: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, no con sentimientos, no con emociones, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado, ¿qué? De los muertos. Jesucristo el Señor. ¿De acuerdo? Volviendo a Hechos capítulo 10, y la última lectura, hermanos, reflexionamos un minuto y nos vamos a casa. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Note por favor lo que es verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Qué significa atónitos? Asombrados, perplejos, boquiabiertos, de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué? Porque los judíos se creían prácticamente que los únicos dignos de la salvación, porque Dios se había comprometido con ellos desde Abraham en adelante. ¿No es cierto? Pero lo que pasa es que no habían puesto cuidado que Dios también, mediante varios profetas, que había dicho que iba a tener misericordia ¿de quién? De nosotros, que no somos judíos, del pueblo gentil. Cuando Cristo, en el capítulo 10 de Juan, habla acerca primero de que Él es la puerta y luego de que Él es el buen pastor, Él dice: tengo otras ovejas, ¿qué? Que no son de